es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Entonces, quiero invitarlos a que vayan a la palabra de Dios, ahí al Evangelio de Mateo, ¿sí? Aquí tratando de cuadrar a ver si nos podemos ver. Listo, ahí, a ver, sí, cuadra. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿cierto? Mateo 22, 36. Y quiero que antes de tenerlo ahí, si usted tiene su Biblia en la mano, la atesore en su corazón. Si está aquí y la tiene digital, enciéndala, ¿sí? Y si está en casa, ábrala ahí y abrácenla. Dígale: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente, papá, ayúdame hoy a practicar en el nombre de Jesús. Usa a mi pastor y, Padre, calla su boca y abre la tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Preguntó ¿quién? El fariseo, ¿sí? Preguntó el maestro de la ley: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es? ¿Alguien se lo sabe aquí? Ama al Señor. Yo lo traje apuntado para que no se me fuera a olvidar, para Chancuco, ¿sí o no? Creo que es este, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Sí, bueno, vamos a ver si... Esto no me cuadró. ¿Lo ven ahí, cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Le respondió quién? Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ese es el primero, y por eso acabamos de cerrar la primera parte de nuestra serie, ¿sí? La primera secuencia. Y hablamos del área espiritual. Si usted no vino, puede desatrasarse ahí. Seguramente nos podríamos quedar hablando de esa área aquí un montón de tiempo. Pero vamos a continuar la siguiente parte de la serie con lo que sigue del gran mandamiento, ¿sí? Y dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces yo vuelvo y les digo, yo traje resumen para que usted no se lo pierda. Primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero contarles que cuando estaba preparando este inicio de serie, estructurando obviamente todo lo que iba a ser esta parte de nuestra visión, de vivir nuestra misión, y del área relacional, ¿sí? Pasaba todo lo que estaba pasando esta semana en nuestro país. Y creo que no fue fácil. Creo que lo que el Espíritu Santo hizo ahora en medio de la alabanza es dejarnos descargar a algunos lo que teníamos como carga de esta semana, de no poder hacer nada, de la impotencia. Estoy seguro que podemos hacer algo más, pero lo primero está en ponernos en Él, para poder terminar de entender este segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Me hice una pregunta ahí, y era: ¿qué pasaría, ¿sí?, si la autoridad, la protesta, fueran aplicados bajo este mandamiento? ¿Sí? ¿Qué pasaría en una nación si fuesen aplicados bajo este criterio? Lo voy a dejar ahí para que usted lo discierna a través de la palabra de Dios en esto. En Deuteronomio 6, el Señor hace mención de esto que Jesús trae de la palabra para responder a un maestro de la ley. Jesús toma la palabra, ¿sí? Jesús sabía el poder de la palabra, y por eso le dice lo que dice Deuteronomio 6. Le dice: escucha, Israel, escucha, Colombia, escucha, Cali, escucha, Tierra Nueva. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Mantén enfocado en lo primero, y lo segundo se parecerá a lo primero. Pero mientras lo primero no esté enfocado, lo segundo no se va a parecer a lo primero. Nuestras relaciones no se van a parecer a lo que Dios quiere hasta que Él no sea lo primero en nuestra vida. Y por eso el Señor nos dice ahí que en las relaciones hay alegría, pero no son fáciles, ¿sí? No son fáciles. Muchos están hoy
bueno, gracias a Dios después de la alabanza ya están más libres, ya se entregaron más cosas, ¿sí? Pero muchos hoy llegaron con cargas, o llegamos con cargas. ¿Contra quién? Contra el hermano. ¿Por qué contra el hermano? Porque el que no conozco no me hace nada, ¿sí o no? ¿Hay esposos aquí? Sí, algunos esposos hay, ¿cierto? ¿Con quién pelea usted más? ¿Con su esposo o con el portero del edificio? Con el esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque con él duermo. Es mi próximo, es mi prójimo. ¿Con quién tengo más posibilidades de tener una diferencia? Con quien más próximo estoy, con quien más cercano estoy. Pero Dios nos entregó algunas cosas sobre las cuales nos va a pedir cuentas, ¿sí? Nos entregó 3 recursos importantísimos. El primero es el tiempo, ¿sí? Y Él nos va a pedir cuentas de ello, de lo que hacemos con el tiempo. Por eso en esta iglesia creemos que hay que tener agenda, ¿sí? Entonces yo siempre, no, pastor, es que usted no tiene tiempo. No, yo tengo tiempo. Si cabe en la agenda, yo tengo el tiempo. Lo que no tengo es tiempo para perder, ¿sí? Pero tengo tiempo, ¿sí? Primero el tiempo. El segundo de los recursos que Dios nos entrega es el dinero, ¿sí? Nos va a entregar y nos va a pedir mayordomía sobre el dinero, nos va a decir. Y por eso en esta iglesia creemos que un buen cristiano que sabe amar a Dios con todo su corazón lleva un presupuesto, ¿sí? Y esas 2 cosas ya empiezan a ayudarme en mis relaciones. ¿Listo? Y la segunda, el tercer recurso, perdón, que me entrega son las relaciones. Y por eso creemos que el área relacional es importante para tener una visión, una misión correcta. Y que nosotros debemos administrar nuestras relaciones porque el Señor nos pedirá cuentas de ellas, ¿sí? De cada una de las personas con las que nos relacionamos. Por tanto, entonces, el área espiritual puede dibujarse de forma vertical, pero el área relacional tiene que dibujarse bajando de la vertical y pasar a la relacional, a la horizontal, ¿sí? Si la iglesia de hoy, de este siglo, no es relacional, no es horizontal, va a perder toda la verticalidad que tiene. Va a perder todo lo que Jesús entrega a través de la cruz, si no alcanza a extender los brazos de la cruz, para abrazar al ladrón, ¿sí? Y para abrazar al otro pecador. Porque ambos, los de un lado y los del otro, serán abrazados en la cruz. Fueron abrazados en la cruz a través del sacrificio. Amén. Entonces vamos a empezar a hablar en esta parte de esta serie acerca de las relaciones. Y voy a retomar el mismo mandamiento, ¿ya? ¿Qué es un mandamiento? Dice Pablo en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, que es un precepto. Romanos 13, versículo 9. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ¿sí? Mandamiento, obligación, mandato. Es decir, no tienes chance. No, es que yo no quiero amar a mi prójimo. No tienes chance, es un mandato, es un precepto. Dios te ha mandado hoy a amar a tu prójimo. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé, yo le estoy predicando la Biblia. No me crea a mí. ¿Usted quiere obedecer la palabra de Dios? No, no, es que usted está hablando cuento. No me haga caso a mí. Lea su Biblia, porque su Biblia dice que es un mandato, es un precepto. ¿Qué es lo que pasa con los mandatos y los preceptos de Dios? Que Dios ahí en Deuteronomio más adelante le dice a su pueblo, hoy te doy a elegir entre el bien y el mal. Y eso es lo que Dios viene gritándole, susurrándole a su pueblo en esta temporada. Hoy te doy a elegir entre el bien y el mal. Y el bien y el mal no está dado por un sector de extremo de mi nación. El bien y el mal está dado por el corazón del hombre, porque hemos visto malos a un lado y malos al otro. ¿Por qué? Porque si el hombre se separa del primer mandamiento de amar a su Dios, no hay nada más en ese corazón. Y cualquier cosa que haga por este precepto va a ser vana, porque Dios no es lo primero. Amén. Y por eso vemos lo que estamos viendo en el mundo entero. Y todos los demás mandamientos se resumen, ¿sí? ¿Alguien acá le pusieron en el colegio alguna vez a hacer un resumen? ¿O un informe ejecutivo que llaman? ¿Sí o no? Este es el informe ejecutivo del reino de los cielos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo ¿cómo? Como a mí mismo, como saludamos en esta temporada, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero mire lo que dice, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay un resumen. ¿Qué quiere decir que haya un resumen? Que hay más información, ¿sí? Y yo lo puedo resumir, pero el problema es que como es un resumen siempre tiene más. ¿Sí me entiende?
este cordoncito chévere que el Señor me reveló. Siempre, a usted no hay cristiano que le pregunte y no sepa el gran mandamiento, ¿sí o no? Si no, no es cristiano. Claro, pastor, el gran mandamiento es amar a Dios, ¿sí o no? Para quitarse un religioso encima que le dice, no, este es el único mandamiento. Pero el mandamiento es un resumen. Y el problema de lo que nos está pasando es que queremos omitir el resumen. ¿Por qué? Porque el diablo nos dijo, le dijo a nuestras generaciones que esto era un libro viejo, anticuado. Y resulta que cuando yo voy y lo leo digo, ve, qué tan parecido. 2000 y pico de años después y el problema es el mismo. Y no que el libro era viejo. El problema viejo del corazón del ser humano es el mismo que relata la Biblia. Y los vemos hoy 2020. El hombre se perdió de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus principios, de amar a Dios con todo su corazón. Y yo quiero hacerle hoy un zoom de fundamento a las relaciones, al área relacional, porque toda área tiene un fundamento, ¿sí? Y en el fundamento de nuestras relaciones, la palabra nos abre ese zoom. Levítico 19, versículo 9, pastor, eso es ley levítica, eso ya no aplica. Lo que Jesús ratificó, se aplica. Lo que Jesús no ratificó, ¿sí?, se aplica en el nuevo pacto. Pero lo que Jesús mantuvo, se mantiene. Y yo le voy a mostrar a usted qué tan contemporáneo es esto. Levítico 19, versículo 9, dice: cuando llegue el tiempo de cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Voy a resumirle lo que sigue ahí. Comuníquese y cúmplase. Dice ahí la palabra: yo soy el Señor su Dios. O sea, es el sello. Esto no es que un hombre se lo inventó. Esto no es una constitución, ¿sí?, hecha por hombres. Esta es la palabra de Dios sellada por quien la crea, por quien la da. Y el Señor aquí le está advirtiendo que hay límites. Cuando Dios entrega los mandamientos, cuando Dios entrega todo esto, nos dio límites. Y me encanta cómo, si usted tiene una Biblia ahí, el título añadido al texto dice relaciones sociales. ¡Ay! Y yo dije, wow, qué atinado el escritor, el traductor, cuando agrega ese título al texto. O sea que Dios nos dejó pautas para relacionarnos, así como nos dejó pautas para relacionarnos con Él, y no acabaríamos nunca de conocerlas, y como decía la alabanza ahora, de gloria en gloria las seguiremos conociendo. Así nos dejó unas pautas para relacionarlas, y la primera de ellas es esta, que se la voy a resumir: relaciones sin egoísmo ni avaricia. Relaciones donde lo primero no es el hacer, sino el ser. Dios le estaba diciendo a este pueblo: de nada te ganas con ser el más productivo si tú no le das a tu hermano. ¿Y ustedes creen que pasaría algo en esta nación si los que tienen tuvieran esto en el corazón? Si los que tienen supieran dar a la manera de Cristo. ¿Pasaría algo en una nación si dejáramos de sembrar y de sembrar y de recoger y de recoger y de recoger? Porque ¿qué va pasando en su corazón? Se va llenando, se va llenando. Y la avaricia es un enemigo de las relaciones. El egoísmo, todo para mí, ¿sí? El viernes nos predicaban en una super charla de Zoom con nuestros pastores Pedro y Ana María, acerca de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Es cierto, el principio no funciona así, ¿cierto? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y al final no es ni tuyo ni mío, porque es de Dios. ¿Sí? Si ese principio está, las relaciones no funcionarían de otra manera. No habría necesidad de aplicar la alabanza esta que dice la mitad, ¿sí o no? Llévate la mitad y yo me llevo. Hay una alabanza que dice así. Ay, no, una alabanza, perdón. Sí, pero se la saben, ¿no? De un salmista Santa Rosa. Bueno, sigamos. Egoísmo y avaricia. Un límite de las relaciones fundamentales que no puede tener ni egoísmo ni avaricia. El egoísmo es propio de nuestra naturaleza caída. No es un problema
de un gobernante, no es un problema de una autoridad, es nuestro corazón. Cuando tú puedes discutir, a mí me encantan algunos de los jóvenes con los que discutimos y echamos lengua, intentamos solucionar el país, pero al final terminamos concluyendo, no, pastor, no vamos a lograr nada porque mientras el corazón del hombre esté alejado de Dios, lo que hablemos es cuento y paja. Oremos más bien por nuestro país. Amén. Se cerró la conversación, ¿sí? Y me encanta eso, ¿por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre, el problema de nuestras relaciones no es mi hermano, soy yo. ¿Usted cree que hay personas que todavía pueden no abrir su Biblia, no escuchar la palabra, no ir donde su hermano porque están bravos con ellos? ¿Ustedes todavía creen que eso pasa en el siglo XX? ¿Ustedes creen que eso pasa en tierra? No, en otra iglesia, en esta no. En otras casas, en las de nosotros no, que uno se acueste peleado con el esposo, nunca, ¿no? No sé qué el sol estando enojado. Dios mío bendito, digamos. ¿Cuál es el problema del egoísmo y de la avaricia? Que se detecta muy fácilmente en el otro, pero en mí, ay, más complicado. ¿Yo egoísta? No. Y yo siempre lo pongo de la manera más coloquial, que es con los niños, ¿sí o no? Uno tiene que enseñar a un niño a compartir. Vaya, enséñele. No todos los niños son fáciles de compartir. Yo creo que el 99.9% no comparten, ¿cierto? Y se lo aprendí a un gran amigo, uno de mis líderes, que me dijo una vez, pastor, es que no le puedes dar uno diferente a uno y otro diferente a otro. Tienes que darle el mismo porque no, este va a querer este y este va a querer este. Y yo, y lo peor es que pasan los 35 años y siguen igual. ¿Sí? Y por eso vemos lo que nosotros vemos por televisión. Por el egoísmo. Porque ninguno es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Ninguno es capaz de tener una palabrita que está de moda, que se llama empatía, que es exactamente pensar que tú estás viviendo algo más a lo que yo estoy pensando, que es exactamente empezar a mis relaciones, quitarle el egoísmo, quitarle la avaricia, quitarle el orgullo y creer que yo puedo hacer algo más por ti. Sí, da piedra a veces, sí, pero eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Y ahí entonces, en ese primer principio de relaciones sin egoísmo, sin orgullo, que limpian de egoísmo y avaricia sus relaciones, entonces empieza a fluir el área espiritual con el área relacional. Porque yo ya puedo practicar Dios y yo, y chévere, ¿sí o no? Pero cuando me dicen Dios, yo y otro, ¿sí? Y ese otro es mi prójimo, mi esposa, mi hijo, ¿sí? Mi hijo calavera. Pero después dice Dios, mi familia y yo. Cuando entra la tía, todos tienen una tía de esa, ¿cierto? Cuando entra la tía, la cosa se complica. Porque ya no soy solo Dios, yo y mi prójimo. Es Dios, mi familia, yo y Dios. Pero después viene otra más bonita, que es cuando usted dice Dios y yo, bien, listo, ya aprendí a manejar Dios, yo y hasta mi suegra, listo. Pero después viene Dios, yo, mi familia, mi suegra y mi iglesia. Y cuando entra a la iglesia, ay, Padre mío, uno cree que uno aquí no pelea. Todos los siervos apenas hacen es que porque uno cree que en la iglesia eso es perfecto. Son cristianos, todos oran de lunes a sábado y sirven el domingo, imagínate tan bonito. Y aquí no pelean, todos son ángeles. Parecen demonios, pero todos son ángeles. Y entre más mezclemos, más difícil. Pero entre más me alejo del precepto, más difícil. Porque Dios no nos mandó a nosotros a quedarnos encerrados. Nos mandó a nosotros a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso cuando más involucramos, más dificultad hay. Porque nunca vamos a estar de acuerdo. Porque el único que nos pone de acuerdo es Él. Y por eso cuando usted ya trasciende de iglesia a sociedad, no, eso es del mundo. Les voy a contar una anécdota, que no está mi esposa, ¿cierto? Está por encerrada con la niña mientras no viene. Ayer vinieron a hacer un mantenimiento de los equipos y todo, ya para poder tener todo listo.
Y el técnico, es un técnico que conseguimos cristiano, bien evangélico, pero él vino con su celular en tono propio, o sea, tenía el guaguancó. El caso es que como estamos acá cerca, el hombre empezó a probar los equipos y puso su salsita, ¿sí o no? ¡Pa! Y puso un parlante y se devuelve mi esposa. ¿Pero a quién trajo usted a probar esos equipos? Y yo le dije, ¿cuál equipo? Yo no sé, yo estaba concentrado estudiando y no vi nada. Y yo le dije, no sé, pues no está probándolo, pues ya ¿qué más hago si es en su celular? Yo solo oía... Y yo me fui, voy a ir a apagarlo. Voy a ir a apagarlo. Entonces, cuando yo me voy, no, yo callado, yo, ay, Señor Jesús, mi esposa es la que aprieta, y yo, Señor, ¿cómo hago? Entonces yo me senté, ¿qué, hermano, cómo vas? Y yo, no, pastor, aquí están probando, están funcionando bien. Cuando empiezo ya a escuchar la letra, ¿no? Y la letra era una buena salsa cristiana, ¿sí o no? En serio, era cristiana. Y exalte al resucitado, y yo, pastor, escuche lo que el Señor está escuchando. Porque todos tenemos cosas en la cabeza y no es fácil. Y por eso fue que a Dios le pareció importante morir por este mundo. Tanto amó Dios a este mundo que dio su vida por él. Tengámosle un poquito de paciencia a este mundo, que si Él la tuvo para morir en la cruz, es porque Él nos iba a dar las fuerzas para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero entre más crece, más egoísmo, más avaricia, más orgullo, más prepotencia. Usted va a las redes sociales y ni hablar, no voy a perder tiempo en esto. Versículo 11, segundo punto de las relaciones, de la base de las relaciones. Relaciones honestas y sin ídolos. No roben, no mientan. ¿Qué está reclamando la gente? ¿Qué está reclamando sabiamente la gente? Que no nos roben, que no nos mientan. ¿Están reclamando lo que no es? No, están reclamando lo que es. Lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que lo están reclamando sin el principio. Porque a ese que le reclamo también es un pecador. Y cuando esté en la cárcel yo voy a orar por él. Porque tengo que amar al prójimo como a mí mismo. No le puedo quitar las consecuencias, porque cada cual tiene sus propias consecuencias, ¿sí? No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Y uno ve cada reclamo que le hacemos a Dios en medio de esto. Uno ve a este mundo que tanta paciencia debemos tenerle reclamándole a Dios unas cosas. Pero nuestro Dios nos ha mandado a amarlos, a bendecirlos. Dios quiere relaciones honestas, sin trampa. Dios quiere relaciones sin ídolos, donde tú no seas mi ídolo y yo no sea el tuyo. Dios quiere relaciones donde yo te amo a ti porque amo a mi Dios. Dios quiere relaciones donde cuando tú me dices, pues me voy, yo le digo, no te vayas, pero si te quieres ir, vete. ¿Por qué? Porque te amo. Ay, después va a volver. Bueno, vuelve. ¿De quién es el problema? Tuyo. Te toca enojarte y volverte a contentar. Pero como yo le digo a mi líder, aquí estaré. Si tú no quieres, yo no te puedo obligar. Yo no te puedo forzar. Pero si tú quieres volver, aquí estaré siempre. Mientras Dios me dé vida y me mantenga firme en este amor que Él me ha entregado. Si no, si tú te quieres ir, A14, pasa por allí. ¿Sí? ¿No puedo hacer más? Relaciones honestas y sin ídolos. Versículo 13, tercer punto, relaciones de bien. No explotes a tu prójimo. Wow, me encanta la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios nos llama a la iglesia a hacer justicia, la iglesia tiene que abrir el paréntesis completo. Ni con el vago ni con el explotador. Es justo. Relaciones de bien, justas. Si tú tienes a cargo personas, no las explotes. Y si tú eres empleado, trabaja como quien trabaja para el Señor.
puede cambiar una nación así. Se necesita algo mágico y maravilloso. Se necesita solo amar a Dios con todo nuestro corazón para poder amar al prójimo como a mí mismo, para que cuando yo abra el resumen, pastor, es que cómo amo a mi prójimo, ahí está el resumen, ahí está, léalo. Pero si no leemos el resumen, yo sé que el resumen quedó como grandecito, pero este es un buen resumen, ¿sí? Y ahí se simplifica todo. No explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Esto, oiga, qué vieja esta Biblia, ¿sí o no? Mira, tan vieja, y en ese tiempo también había que pagarle a la gente, ¿no? También reclamaban salarios justos. Ve, qué vieja la Biblia, ¿no? Hoy, mañana y siempre será la palabra de Dios. Estará allí. No maldigas al sordo ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Ve, el resumen nos dice que había que amar al prójimo, que había que amar al desvalido, que había que velar por él. ¿Quién? Los que podemos hacerlo. La iglesia está mandada a hacerlo. Está mandada a predicar salvación, a predicar las buenas nuevas, a ser discípulos, pero a ser discípulos que amen a su prójimo donde hay debilidad, porque eso era lo que hacía Jesús. Porque eso era lo que él estaba predicando a este fariseo. Él les enseñó a amar a su prójimo sin necesidad de matar a nadie, tanto que él dio su vida por amar a su prójimo, que éramos nosotros. ¿Quieres un ejemplo de Jesús? No vi ninguno en la televisión parado en el medio orando entre todos, bendiciéndolos. No vi la iglesia en el medio declarando lo que alabábamos ahora sobre esos muchachos perdidos, sobre estas autoridades desorientadas. ¿Qué pasaría un día si la iglesia en el medio se para a bendecirlos, dispuesta a hacer lo que Jesucristo hizo por este mundo, a morir por él, no a matar a nadie? Yo soy el Señor. Sella las relaciones de bien. Relaciones, cuarto, relaciones justas. No perviertas la justicia. Es un llamado a nuestras autoridades. No perviertan la justicia. Eso dice la palabra de Dios. Por eso mi oración por mis autoridades, a las cuales perdono todos los días, es que el Señor les enseñe a hacer justicia. Pero yo no la reclamo por mis manos, sino que oro para que esa justicia sea. Y mire lo que dice ahí a continuación: ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico. Este libro viejo y desactualizado nos pone en el centro donde debe estar un cristiano verdadero, en lo justo, diciéndole a cada uno lo que tiene que tener. Y ahora trasládelo a sus relaciones. Dios le está diciendo a usted que usted tiene que tener relaciones justas, donde usted tiene que ser objetivo. Y para ser objetivo a veces hay que callar. Guarden silencio ante el Señor. Y hay un momento, usted no sabe, uno ve, yo no sé si a ustedes les pasa, es que yo estoy muy, pero uno ve todas las noticias, lee y uno dice, yo me acuerdo de ese versículo, si no me agarro con todo el mundo. Guarden silencio ante el Señor y esperen en Él con paciencia. Eso dice la palabra de Dios. Y sean imparciales frente al uno y frente al otro. Si no, no vamos a salir de ahí. Si no, juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias. Mire lo que dice aquí: entre tu pueblo. Ay, hay muchos que van a tener que dar cuenta de esto, porque esto es pacto levítico ratificado en el nuevo pacto. Hasta aquí todo aplica en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo a este hombre: el primer mandamiento es este, y el segundo se parece al primero. Y el parecido es porque no cambia en nada el resumen, como Pablo lo dice. No andes difundiendo calumnias, no sean chismosos. Dejen de repartir chisme en las redes sociales. Si usted no le sirvió de cama
no lo ponga. Si usted no puede validar una fuente, no lo haga. No haga más daño. El pueblo de Dios tiene que ser sabio para enviar, para compartir. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Ojo, Dios conoce la verdad en lo oculto, en lo íntimo. Y tú puedes estar diciendo tu verdad para hacer quedar mal a tu prójimo. Pero el Espíritu Santo te va a revelar a ti ahí que lo que hiciste fue una pataleta. Y que tu Dios conoce toda la verdad. Yo soy el Señor y sella las relaciones justas. No podemos medir como estamos midiendo. Unos medimos con un espíritu de orfandad, creyendo que solo tenemos derechos. Y otros miden con un espíritu de comodidad, creyendo que no tienen que hacer nada. La iglesia de Cristo tiene que medir justamente, porque la iglesia de Cristo es hija del Dios viviente. Por tanto, no puede haber orfandad, sino la verdad, la justicia. Por eso tenemos unas leyes que a veces se demoran, sí, pero tenemos una ley que es justa y que llegará en su momento propicio. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharán. Nunca ames más a tu prójimo que a Dios. Eso es justo. Cuando tú empiezas a amar a tu prójimo más que a Dios, Dios es un Dios celoso. Y cuídate de ello. Cuídate de creer que eres Dios para tu prójimo. No, ellos me necesitan. Ay, usted ha de creer, en otras iglesias, en esta no, que hay siervos que creen que uno los necesita. Hay siervos que todavía están esperando que uno los llame porque él es el que me necesita. La iglesia, cuando me necesita, me llama, pastor. Yo te quiero decir algo, la iglesia no te necesita. Tú necesitas a Cristo. Pero bájate del orgullo de pensar que aquí te necesitamos. El único necesario aquí fue alabado ahora como el centro de este altar, y es Jesucristo. Ni tú ni yo somos indispensables para esta iglesia. Dios puede hacer de esto contigo o sin mí. Y quiero decírtelo así de claro: no hagamos pequeños dioses de las personas que tenemos al lado. No seamos dioses que creemos que todo gira en torno a nosotros. Mucho de lo que vimos esta semana es eso. Personas confundidas en la orfandad que creen que el mundo gira en torno a ellas, que no tienen la humildad de reconocer, pero tampoco tienen la humildad de amar a su prójimo como a sí mismo. Creo que este es el último punto, sí. Relaciones que están de moda ahora, ¿no? Versículo 17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Ay, yo lo resumí en un nombre que está chévere y está de moda: relaciones no tóxicas. Relaciones donde usted siempre es políticamente correcto y usted no le dice nada a su hermano para andar bien. Matrimonios que nunca confrontan nada y todo lo meten debajo de la alfombra, hasta el pecado. Relaciones que usted sabe que tiene al lado que son pecaminosas y usted las deja ahí para ser políticamente correcto. Tarde que temprano se van a reventar. Y la palabra es clara: no alimentes odios secretos contra tu hermano. Ay, pastor, usted no sabe cómo estoy descargado, yo por eso no volví a la iglesia. ¿Qué? Problema suyo, hermano. Se va a enfermar con eso. Para eso hay un teléfono ahora. Mire, estos aparatos comunican rápido. Ya aprendimos que se puede hacer por videoconferencia y el Espíritu Santo está. Pero usted guardando un rencor, un odio secreto por su hermano, por Dios, eso es lo que estalla ahora en incendios, en ciudades destruidas, esos odios secretos.
sino reprende con franqueza a tu prójimo. Wow. Es que cuando usted le dicen reprende con franqueza, usted dice reprende en el nombre de Jesús. No le diga eso a su hermano, ¿sí? Ya les he contado la historia del siervo que reprendió al papá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No saben la historia? Te la vuelvo a contar. Este joven, muy joven, me llama un día 11 de la noche. ¿Yo qué hubo? No voy a decir cómo se llama. Estoy que me sale, está que se me sale. Y me llama y me dice, pastor, es que me estoy escondiendo. Yo, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que usted hizo? Y yo, no, mi papá me está persiguiendo con una peinilla. Y yo, pero usted qué fue lo que hizo, ole. No, pues es que estábamos alegando y yo lo reprendí. Yo le dije, usted es mucho bruto, ¿sí o no? Bruto pero decidido, ¿sí o no? En el nombre de Jesús no me va a hablar. Y el papá le dijo, ¿qué? Y no me va a venir a decir nada, mijo, venga para acá. Una reprende una autoridad sin autoridad, ¿sí? No hagas. Él salió vivo, está aquí. Al final, si me pagan, les digo. ¿Sí me entiende? Porque reprender no es eso. Nos confundimos en reprender con el tono de voz y con cuántas veces se dice fuera, 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 fuera. No. Reprender es autoridad. Reprender es que cuando yo fui a este librito, yo dije, es que la palabra de Dios dice esto. Pero antes de eso, yo me fui a amar a Dios con todas mis fuerzas. Y ahí antes de irme, yo dije, no, en serio, pues yo también me estoy equivocando en esto. Pues, ¿qué le voy a pedir? Entonces ya filtró, cuando usted llega, ¿usted ya cómo llega? En amor. Como llegan las esposas, ¿cierto? Cuando le van a decir algo a uno, príncipe amado, es que no me gusta que dejes las chanclas allí, ¿sí? Por favor, yo que soy tu ayuda idónea, quiero ayudarte. Amor al prójimo, ¿sí? Si no, reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. Y por eso yo hoy te tengo que decir a ti que estás aquí, al que me está viendo en la cámara, lo que estás haciendo no está bien. Puede que no me vuelvas a hablar, puede que no vengas acá, pero no está bien, te va a hacer daño. Suéltalo y reconoce ante tu Dios que necesitas liberarte de eso, de cómo aprendiste a construir tus relaciones, y hazlos ahora a la manera de Cristo. No es fácil. Hay un perdón, ¿sí? Hay un reprender y decir claramente en qué me heriste, qué sentí. Pero también hay un proceso de reconciliación y ese toma tiempo. Yo no te estoy diciendo que es ya, pero sí hay que hacer lo que nos toca hacer. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. No me hagas caso a mí, cierra tus ojos y no me mires a mí. Mira a tu Dios hablándote con todo su amor. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y vuelve y lo sella. Y ahí sella estas relaciones. Ahí sella y entrega. Las relaciones que no son tóxicas tienen claro que tienen que terminar amando a su Dios y amando a su prójimo. Gálatas 5:2 dice, ayúdense a llevar sus cargas. Una relación sana, una relación no tóxica se ayuda a llevar sus cargas. Pero Pablo más adelantico, como sabía quiénes éramos, advierte y le dice, pero cada uno cargue con su propia responsabilidad. Porque yo no puedo hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Yo no puedo hacer, ¿sí?, lo que tú tienes que hacer. Yo no te puedo entregar el perdón, ¿sí?, que te corresponde a ti pedir. Si tú tienes que hacerlo, pídelo. Pide perdón. Si tú tienes que perdonar, perdona. Porque solo depende de ti. Y con eso te quitas la toxicidad de esas relaciones. Con eso echas fuera la manipulación.
matas una cantidad de cosas. Lo único que nadie quiere en este país, que nadie quería hacer en este país esta semana, era asumir una responsabilidad. Todos querían echarle la culpa a otro, pero poquitos se paraban asumiendo una responsabilidad. Y ese es uno de los problemas de este país. Amar al prójimo significa asumir mi responsabilidad. Ese es uno de los problemas de la iglesia. Significa asumir mi responsabilidad. Hay un momento donde como pastores, en la carga, nosotros queremos más y más y más. Y venga, no, pues venga, llámelo. Pero vaya otra vez. Y mi esposa me dice, no, otra vez. Y ya yo llego a momentos donde, ustedes saben que yo espero. Hay momentos donde yo le digo a Dios, ay Señor, ya no más. Otra vez lo mismo. Y si Él no quiere, ¿yo qué hago? Y yo muchas veces soy obediente porque el Señor me dice, ve. Pero yo también tengo una relación con Dios. Y hay un momento donde yo le digo, Señor, dime cuándo debo parar. Y la gente sabe aquí que hay un momento donde yo paro. La única forma donde yo paro es cuando Dios me dice, para, déjamelo a mí. Yo digo, ay, por fin, Señor, tenga, se lo entrego. Sí. Yo me demoro a veces, pero yo tengo un límite. Y sé que tú tienes un límite. Todos tenemos, porque somos humanos. Queremos estar conforme a la estatura de Cristo. Pero la única forma de poder hacerlo es entendiendo este precepto. Y cierra ese precepto diciendo en cómo hacerlo. Juan 15, versículo 4. ¿Cómo mantengo el precepto de amar a mi prójimo como a mí mismo? Sí. Es sencillo. Juan 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré ¿en dónde? En ustedes. ¿Quieres tener relaciones sanas? Relaciones que cada uno de estos puntos se viva y trasciendan la ley a la gracia, ¿sí? Porque si usted estos puntos los deja en ley, no le van a servir, no los va a cumplir. Si usted no les pone la cruz encima, se vuelven ley y no van a servir. Pero si usted pone la cruz encima, van a ser parte de su cruz. Entonces usted ya va a saber qué tiene que dejar de hacer y qué tiene que hacer. Porque cuando usted permanece en Él, dice la palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto, pueden dar amor, pueden amar al prójimo, si no permanecen en aquel que amó al prójimo por encima de todas las circunstancias. Amar bien, que es tan difícil, es la esencia de la verdadera espiritualidad. Aprender a amar a otros es lo que Dios nos está pidiendo como discípulos de Cristo. Y es lo que esta nación necesita, es lo que este mundo necesita, que los hijos de Dios enseñemos a amar. Porque si permanecemos en Él, Él con nosotros y nosotros con los otros. Tú en mí, Señor, yo en ti y tú y yo en los otros. Es la única forma. Aplíquelo a su casa. Señor, tú en mí, yo en ti, yo con mi esposo contigo, tú y mi esposo, y nosotros con mis hijos con mi esposo, con Dios. Y ahí se revolvió todo junto. Yo tan romántico. Y todos juntos. ¿Por qué? Porque Él es el centro. Ya por donde usted se mire se le atraviesa. Entonces cuando una persona se acerca a una relación, usted ya se ha depurado, usted ya se ha limpiado. Usted ya le ha dicho a Dios, Señor, me duele, me da duro, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Para qué me retraso más? Ya tú lo hiciste todo en una cruz. Cambiar o no cambiar de iglesia no va a cambiar nada. Iré a otra, pelearé igual con todo el mundo y me volveré a ir a otra y seguiré así viviendo mi vida. Y no aprendiste el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10 dice, si obedecen el resumen, mis mandamientos, permanecerán, ¿en dónde? Ay, en mi amor. Ay, es que Dios les dio unos detalles.
Si permanecemos dentro del resumen, obedeciendo, permaneceremos en su amor, porque obedecer es amar. Obedecer es gracia. Porque algunos confunden la gracia. Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Y permanezco ¿en dónde? En su amor. No hay ninguna forma de que podamos resolver nuestros conflictos, nuestra área relacional, sin este fundamento. Y termina diciendo el Señor con un detalle de amor para Tierra Nueva, versículo 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y yo quiero decirte a ti ahí, que estás conectado, conectada, y a los que estamos acá. Es el único mandamiento en el que tú tienes que poner tu pie y avanzar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a los otros. Amar, el amor va más allá de simplemente hacer cosas por alguien. Si tú creías que hacer algo por alguien era amor, no has terminado. No has terminado. Si usted es esposo, yo esta semana el Espíritu Santo me iluminó y traje un regalito a mi esposa que lo encontré ahí de papaya. Yo dije, ahí está dibujada mi esposa, esto le va a gustar. Y me lo compré y yo le veía la cara de mi esposa de felicidad y me decía, ¡ah! ¿Cuánto es que no le haría un regalo el pastor a la esposa haciendo? Pero bueno. Pero justo cuando yo se lo di, vi su cara. Después me senté a estudiar y dije, si amar a mi esposa se limitara a eso, vano sería. Porque amar a mi esposa era revelarle a ella, revelarle al otro, revelarle a su prójimo su belleza, su valor. Las otras personas no son una cosa, no son un objeto, son valiosas. Y si Dios nos entregara esa mirada para amar a nuestro prójimo, antes de yo agarrarlo y decirle cuántas son 5, yo le voy a poner esta tarea ahora. Y ahora en adelante, cuando usted no tenga ganas de amar a su prójimo, usted lo va a mirar y va a buscar su belleza. Sé que a algunos es difícil buscarle la belleza, pero usted se la va a buscar. ¿Sí? Le va a buscar su valor. Y antes de matarlo, usted dice, pero es que es buena gente, es berraco. Pero es que ayer hasta pendiente estuvo de mí. Y vamos a aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con la misericordia que Dios tuvo por nosotros, con el amor que Él en una cruz derramó por nosotros. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad. Quiero pedirte, amado Rey, Señor, que nos enseñes hoy a amar. Padre, yo quiero pedirte, enséñanos a ver el valor de nuestro hermano. Enséñanos en tu mandamiento a amarte a ti, pero también a amar a nuestro hermano. Y yo quiero invitarte a ti, que vienes por primera vez a esta iglesia, o que por primera vez vas a tener un encuentro personal con este Dios de amor. Yo quiero pedirte ahí, recibe este Dios en tu corazón y dile: Señor, yo quiero experimentar tu amor para aprender a amar a los demás. Yo sé que me he hecho daño, que me han hecho daño con relaciones malas, que me hicieron daño en mi pasado con relaciones tóxicas. Yo hoy te pido que me liberes de ese dolor. Enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Enséñame a ver su valor. Padre, perdóname cuando yo he sido una persona tóxica, cuando no he sido justo en mis relaciones, cuando no he procurado el bien en mis relaciones, cuando he hecho de mis relaciones ídolos, cuando he hecho a personas ídolos, o cuando yo he creído que soy el ídolo de una relación. Padre, enséñame a vencer, a desechar la avaricia, el orgullo, el ego
de mis relaciones. Y déjame hoy empezar a tener una relación contigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias.